Hoy continuamos con la pelea de Zarbon y Vegeta. Primero que nada decir que tenemos un cambio muy interesante en las dinámicas, ya que el contexto de la pelea en comparación a la anterior cambia muchísimo. Esto es algo que a mí me encanta de la saga de Freezer. Esta primera parte de la búsqueda de las esferas del dragón es de mis momentos favoritos de toda la franquicia. Siempre lo he visto como una especie de juego de ajedrez en el que tres bandos juegan con sus fichas con un mismo propósito, conseguir las esferas del dragón. Pero lo interesante es que no es un juego entre comillas parejo, ya que todos están en posiciones diferentes. Freezer, por ejemplo, tiene a sus hombres, llegó antes al campo de batalla y ya tiene ventaja porque ya ha conseguido varias esferas del dragón, pero también podríamos decir que le falta conocimiento del funcionamiento de estas últimas y gracias a Muri perdió los rastreadores. Vegeta por su parte tiene la información que escuchó por los rastreadores, tiene su poder en comparación a los terrícolas y también que puede ubicar a los Namekuseins y a Freezer por medio de sentir el ki. Gohan y Krillin también tienen esto último y tienen más conocimiento de las esferas del dragón, el rastreador que es mejor que sentir el ki y también el que nadie sabe que ellos están en ese planeta y el apoyo de los Namekuseins. Y es interesante porque van intercambiando esas cosas. Por ejemplo, pierden el que nadie sepa que están en ese planeta, pero a cambio de eso ganan el apoyo de los Namekusein, el conocimiento sobre el Gran Patriarca y un poco de información más sobre el planeta como tal y ese tipo de cosas. A mí me encanta ese juego de va y ven, de jugando fichas, perdiendo fichas y ese tipo de cosas, mientras los tres están intentando conseguir las esferas del dragón. Pero bueno, eso ya es un poco más el por qué me gusta tanto esa saga y perdón si lo menciono mucho antes de la pelea como tal, pero es que en serio me encanta y siento que no se habla mucho de este momento en ese sentido en Dragon Ball. Muchos dicen que Dragon Ball es una historia simple y la verdad es que estoy cero de acuerdo. Dragon Ball es bastante complejo, pero es contado de una forma simple que no es lo mismo y está en el espectador entender todos los elementos complejos que la forman. Por ejemplo, la construcción de mundo del planeta Namekusein. Este es un planeta desolado, pero detrás tiene un lore increíble, porque por ejemplo el espectador puede hacerse preguntas como ¿cómo es que una raza con las capacidades de Piccolo, que ya las conocemos, es tan desolado y está tan poco poblado o está en este estado? Y como dije, todo esto se sustenta con el lore detrás de la destrucción del planeta, información que como tal nos la dan más adelante, pero visualmente ya nos habían dado muchas pistas de esto, lo que a su vez este mismo lore justifica el por qué uno de ellos está en un lugar tan lejano como la Tierra. Pero bueno, ya perdón, en serio ya paro porque de esta saga podría ser un video aparte, pero lo que nos concierne para este video es el tema de que en esta saga el contexto es muy importante, ya que marca mucho el tono de las peleas, por eso se sienten tan diferentes el primer encuentro y el segundo. El contexto actual es que Krillin cometió un error, un grave error de hecho, y gracias a eso Vegeta lo localizó a él y a su esfera. Vegeta lo encontró y aparte de eso Zarbon lo siguió y por eso ahora pueden tener su revancha. Krillin y Bulma están en total desventaja, gane quien gane es un problema para ellos, lo que genera mucha tensión en el enfrentamiento, ya que por ejemplo el combate anterior benefició a Krillin y gracias a eso pudo llegar antes con el Gran Patriarca, mientras que ahora este combate es todo lo contrario, ya que lo perjudica incluso independientemente de cuál sea el resultado de la pelea. Y con esta premisa llega Zarbon. La entrada de Zarbon es espectacular, me encanta cuando mantienen así las personalidades de los personajes. Tenemos un plano general en picado que nos da contexto y pasamos a un contraplano en contrapicado para engrandecer un poco a la figura de Zarbon. Y ahora tenemos un cambio, mire como cuando ya nos presentaron el contexto a los personajes y la situación como tal, la música se detiene y empieza a crear un poco de suspenso. Pequeño detalle es que este liner en los ojos de Krillin saben que estos recursos a mí me encantan, hace que se sienta mucho la desesperación del personaje, que como les conté, debe tenerla. La música vuelve a sonar y tenemos un paneo de Zarbon en una pose increíble, qué buena pose por Dios. Una desesperada batalla mortal está a punto de comenzar. ¿Cuál será el destino de Krillin? Yo ya siempre que por X o por Y en algún momento pienso en Zarbon, casi siempre pienso en esta pose o cuando ya Vegeta lo atravesó. Y la expresión con la que concluyen el capítulo está increíble. Ahora tenemos un cambio del episodio y al fin el inicio del combate después de un par de planos de calma. Tenemos un plano medio que sin el recorte creo que sería un plano general. Me encanta como después de la patada Vegeta se pone detrás de Zarbon como con mucha fluidez, como si estuviera patinando o deslizándose. Cuando la patada termina, Zarbon utiliza esa fuerza para posicionarse mejor y volver a atacar. Y vean cómo la cámara acompaña esta acción. Ahora tenemos un cambio de planos y a los personajes subiendo. Y acá tenemos dos curiosidades. Una es que me hace mucha gracia como Krillin calla a Bulma. Mira, Krillin, cállate.
Y dos, es que tenemos este plano reutilizado de la primera parte de la pelea, que por cierto aprovecho para recordarles que este es una segunda parte y acá tienen la primera parte por si la quieren ver, donde abarcamos el primer enfrentamiento donde Zarbon casca a Vegeta. Acá también podemos notar un pequeño error, y es que Vegeta tiene las sombreras en buen estado, cuando realmente en esta parte la tiene destruida. No se imaginan lo difícil que es mantener este tipo de continuidades en los detalles en una producción tan larga. Luego me gusta mucho esta técnica que utilizan para las bolitas que lanza Vegeta. Pintan todo de blanco y van rotando entre dibujos hermosos de sus manos para dar la sensación de que se mueve muy rápido. Y vuelvo y recargo lo de hermosos. Miren qué lindo es este trazo. Tenemos un contraplano y podemos ver a Zarbon esquivar. Es interesante porque este plano lo van a utilizar en diferentes ocasiones, pero con un diseño de Zarbon distinto. Ya lo veremos más adelante. Es curioso también cómo Zarbon no se ha transformado, y es porque Vegeta le tocó el ego cuando lo mencionó, y Zarbon prefirió pelear así, ignorando el hecho de que no le puede ganar, y él lo sabe, solo porque este último le tocó el ego. ¿Ven lo que les digo de que puede ser una historia simple o compleja dependiendo de qué tan atento esté el espectador? Es decir, es fácil comentar que no, pues es simplemente para alargar la pelea, y puede que sí, puede que no sea esa la intención, pero lo importante es que tan bien justificado esté, y aparte qué tanto te dice de los personajes. Por ejemplo, Zarbon es súper orgulloso, Vegeta es súper orgulloso. ¿Los personajes son iguales o son la misma cosa? No, nunca. Zarbon está tan bien hecho que lo poco que salió nos enseñó mucho de su personalidad. Él es vanidoso y egocéntrico, y esta combinación es muy interesante, ya que muestra que su ego y su orgullo está en lo que los demás piensan de él y en cómo otros lo perciben a él y a sus habilidades. En su caso, lo importante es cómo otros lo perciben a él. Y esto es muy curioso porque justo su transformación hace mucho contraste con esto, ya que creo que es el único personaje que tiene una transformación que lo vuelve feo. Y por eso digo que él está muy bien hecho, ya que está muy bien escrito, pero todos los elementos visuales y narrativos que lo acompañan reflejan esta sensación de vanidad que él tiene. Mientras que Vegeta, su ego, por ejemplo, se basa en él, en lo que él piensa de sí mismo. Algo más claro con el tema de Vegeta es que él quería demostrarle a Goku que era más fuerte que él. Sí, pero su principal objetivo era demostrarse a sí mismo que lo era. Sus mayores logros en cuanto a poder concierne, que tiene más adelante, Goku no estaba presente, y vemos que a él esto ni le importa ni le interesa, porque lo importante para él es saber que él es el mejor. ¿Entienden la diferencia? Para Zarbon lo importante es cómo lo perciben los demás, y para Vegeta lo importante es cómo él se percibe a sí mismo. Y es muy interesante porque al final todo esto se simplifica en que los dos personajes son muy orgullosos, pero miren qué tan profundo es a la hora de la verdad, y con cuántos esquemas de la personalidad jugó Akira Toriyama para desarrollar a sus personajes, aunque salieran tan poco tiempo. Me encanta cómo representan el movimiento de Zarbon. Con unas cuantas líneas nos dan a entender toda la acción que está sucediendo, y luego tenemos un zoom out que hace un pequeño paneo para quedar en un contraplano. Miren qué bueno es este plano, es hermoso, qué bella composición, pero lo interesante es que es triste porque realmente dura súper poco. Miren lo poco que dura si les paso el shot completo. Casi no se puede apreciar lo hermoso que quedó, pero esto es un sacrificio necesario, porque esta es una escena muy rápida y muy dinámica, y no querían hacer una pausa ahora mismo. Esto es una cosa que casi no hacen en Dragon Ball, pero que a mí me encanta, y es cuando utilizan esferas de energía para repeler otras esferas de energía, no tanto como un choque de energía como tal, sino así como está pasando en esta escena. Realmente no me acuerdo otra escena en la que haya pasado, pero es que acá me gusta muchísimo. Nuevamente vean la hermosa composición que esto genera con el agregado del alto contraste en iluminación. Miren qué buen detalle, cómo es que cuando Vegeta va cambiando, bueno, va quitando la esfera esta como les dije antes y la va rotando, la iluminación va haciendo lo mismo, y cuando esta se aleja de él, ella va tintilando un poco y va mermando, pequeños detalles que hacen que la inmersión del espectador sea mucho mayor. Cambio de plano y ahora Zarbon entra al encuadre, y adoro el golpecito que le da Vegeta, es como toma, para que respete. Y llegamos al momento donde Krillin intenta su vida. Este outfit de Bulma es de mis favoritos, me gusta mucho el diseño del chaleco, supongo que se llama, eso es un chaleco, bueno, me gusta muchísimo. Además que vuelve a usar la técnica de las esferas rápidas, pero con un agregado de que las manos ahora solamente se ven en un par de frames y luego son sustituidas por un par de líneas para una mayor sensación de velocidad. Esto puede ser ya que el recorrido como tal que estas hacen es mucho mayor. Volvemos a la pelea y acá ocurre otra cosa curiosa, y es que Zarbon al atacar lanza esferas de ki, pero lo hace desde el puño, y yo no siento que esto haya sido un error como tal, ya que en el siguiente plano, que seguramente fue hecho por otro animador incluso, este continúa con la mano empuñada. Cambio de plano y tenemos a los personajes en un plano general al lateral de estos mismos.
mismos, y me gusta cómo Vegeta anticipa tanto antes de dar la patada, y tenemos el primer descanso como tal de toda esta secuencia que ha ocurrido hasta ahora. Es interesante ver cómo Zarbon toma la decisión de transformarse, no porque se sienta acorralado como tal por Vegeta, ya que en el primer enfrentamiento lo humilló, por así decirlo, más, sino por el miedo que le tiene a Freezer, por el recuerdo que tiene de Freezer amenazándolo. Y tenemos la transformación como tal, y acá nuevamente tenemos el mismo plano que les comenté al principio de los personajes subiendo, pero le agregaron la transformación de Zarbon, que es simplemente como le pusieron estos pequeños puntitos al personaje, y si no me equivoco está un poquito más grueso. Otra vez las bolitas, y podemos ver también el plano que les dije antes, este plano, que son muy similares, pero ahora agregando la transformación de Zarbon. Es curioso cómo reutilizan estos shots de esta forma. Después de un momento más largo de Karma, donde veíamos cómo le va a Goku con su entrenamiento, volvemos a la pelea. Noten cómo se ve el escenario, pero vean esta sensación de vacío que hay en él. Vean cómo todo en la composición nos señala aquí, pero como tal no hay nada, y es que es precisamente ahí donde llega el personaje, lo que denota la hermosa composición que está planeada en todo sentido. Hacemos un zoom in y pasamos en un primer plano en el que Vegeta se mueve y hace que quedemos en un plano en contrapicado y nos revela que Zarbon venía detrás de él. Me encanta cómo Vegeta se agacha para coger este pedacito de tierra. Es poco usual que utilicen este tipo de cosas en Dragon Ball, ¿no? Como este tipo de artimañas, corríjanme si me equivoco. No me suena mucho que utilicen estos elementos del entorno a su favor. Como muchísimo me suena en una parte del manga que hace no mucho, creo que fue Granola el que usó una bufanda o algo así para cambiar la dirección en una pelea mientras volaba en un bosque. Pero bueno, eso es yo ya hablando paja. Me encanta como cuando Vegeta golpea a Zarbon empieza a cargar una bola de energía, pero este último se quita rápidamente y solo logra quemarlo un poco. Se podría tomar como una especie de presagio de lo que pasará más adelante, y tal vez una pista de por qué cuando sucede Zarbon estaba tan asustado, porque Vegeta ya había mostrado intenciones de hacerle eso previamente. Y nuevamente tenemos el ataque de las bolitas de Vegeta, que ya veo por qué se la pusieron en el Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 tantísimo. No paraba de usarla en esta saga, la verdad. Y después de un pequeño momento donde podemos ver a Goku gusaneando, podemos ver cómo Zarbon ya empieza a perder la armadura, lo cual no es buena señal si no pregúntenle a cualquier Akatsuki. Y también podemos ver que tenemos un nuevo paralelismo con estos planos, ya con este sería el tercero. Y hablando de reutilización de shots, acá justamente tenemos otro también. En el video pasado les comenté que acá podíamos ver el plano del manga, no sé si lo recuerdan. Incluso podemos notar como tanto Zarbon como Vegeta tienen las armaduras aún en casi perfecto estado. Y luego cuando los personajes caen podemos destacar varias cosas. 1. La increíble pose de Vegeta como siempre. 2. Que Zarbon ya parece una vieja loca. Y lo que les digo de que vean como él es un personaje vanidoso, ¿no? Ya eso lo hablamos y lo dejamos claro. Pero vean qué interesante es como Toriyama jugaba con todos estos recursos. Zarbon acá tiene algo muy diferente a todos los personajes que suelen perder una pelea. Como mucho podríamos hablar de Rikum, pero este ni siquiera, porque él también estaba muy herido. Y es que como tal podemos ver que Zarbon no está herido, sino que el personaje está como despelucado, como desaliñado. Noten cómo no parece que estuviera perdiendo una pelea, sino como parece que se hubiera revolcado con una señora en un bar. Y esto es muy curioso porque juegan con todos los elementos que él tenía. Para él lo peor no sería que le ganen una pelea y que lo dejen así, sino que lo dejen así todo desarreglado. Y Toriyama jugó con esto también visualmente. Y número 3 es que Krillin y Bulma serían tremendo sticker. Ahora los personajes hablan un momento y podríamos decir que tenemos el clímax del enfrentamiento. Y mientras ellos terminan de hablar, miren qué curiosa es esta acción de Goku. Pero creo que antes iré a comer algo. Me hace mucha gracia, pero ahora volvamos a la pelea. Tenemos un plano frontal de Zarbon corriendo. Se ve súper cool, me gusta mucho esta pose. Y luego nuevamente tenemos el uso de este shot. Y bueno, sí admito que en esta pelea han reutilizado un montón de shots. Y al fin tenemos el momento en el que más quería llegar en estos dos videos. Por raro que suene, uno de mis asesinatos favoritos de Vegeta. Es brutal cómo atraviesa su armadura. Miren cómo al momento del impacto, todo lo que este hace retroceder el cuerpo de Zarbon y rápidamente se devuelve. Sumado a la sangre y los pedazos de armadura que salen volando, tenemos un golpe increíblemente fuerte que hace que se entienda por qué Zarbon no puede salir corriendo y evitar el otro ataque como antes. Y con la muerte de Zarbon termina la pelea y esta serie de videos. Cuéntenme qué parte de la pelea es su favorito. Les dejaré una encuesta en la pestaña de comunidad para que me digan. 1. La primera donde se enfrentan y Vegeta pierde, o esta en donde Zarbon pierde y muere en ese laguito. Les confieso que toda mi vida pensé que mi favorita era esta última donde Zarbon pierde, pero después de analizar estos dos videos la verdad me quedo con el primer enfrentamiento. Tiene unos momentos muy buenos y una dirección excelente. Pero esta es que tiene este increíble final de Vegeta matando a Zarbon de esta forma que la verdad es que me encanta, es que simplemente me encanta, no sé, como que mi yo interno que le gusta la destrucción está fascinado de ver cómo Vegeta le atraviesa el cuerpo a Zarbon con un ataque desde adentro. Pero bueno, esa es mi opinión y me gustaría oírla de ustedes. Ostras, creo que esta es la despedida de... Esta es la despedida de Gramajo, perdón, se la copié sin querer, se me quedó en el inconsciente. Pero bueno, nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias por ver.